Comencem amb el bloc 1, que es titula Procés Constituent i Democràcia. El dret a decidir, la reforma de la Constitució i la garantia dels nostres drets són temes que hem de tenir present de manera prioritària. El dret a decidir no és només vàlid pel que fa a la independència o no de Catalunya, sinó que haurà d'estar present en tot l'estat espanyol i per qualsevol tema d'interès general. La Constitució no és inamovible. De fet, a altres països ha estat modificada. Inclús aquí ha estat modificada per el PP i el PSOE quan els ha convingut. La vida passa, les coses passen, evolucionen i ella també té d'evolucionar. Amb nosaltres perquè els nostres drets puguin estar garantits a mesura que el temps passa. Obrim aquest primer bloc amb el Josep Bel, sindicalista de Telefònica des del 1984. A més de la intensa labor com sindicalista, s'ha implicat en numeroses lluites socials, con la organizació, entre altres coses, con la organització d'oficines d'atenció als migrants i la regularització dels sense papers. Impulsor de la Marxa de la Dignitat. Actualment és membre del procés constituent i de l'executiva de Barcelona en Comú, on és responsable de treball i precarietat. Us presento amb Josep Bel i la conferència versarà sobre els treballadors i el procés de ruptura democràtica. Josep. Estiguis més còmode. La mesa ayuda. La mesa ayuda. O este? Aquí tens l'altre. Sí, potser sí. De la llumeta encesa? Sí. Sí, Bé, bon dia a tothom i gràcies per convidar-me. Momento Pepe Villuela. Fa un moment comentaban la otra transición, ¿no? Cómo se movía. Es cierto que hay algunas diferencias. Yo tenía 17, 18 añitos, pero en el instituto había mucho rojerío, en Santa Coloma de Gramenet, en Singerlín, era el profesor de matemáticas en el Partido Comunista, de ciencias naturales también, el otro también, había muchos alumnos de bachillerato organizados en las juventudes comunistas, de cualquiera de los partidos comunistas, porque había varios allí. Y sí que es cierto que había una diferencia respecto a ahora. El movimiento obrero llevaba un peso mucho más fuerte en la transición. Legalizaron a los partidos antes que a los sindicatos. Al Partido Comunista de España se le legalizó antes que a Comisiones Obreras, que era mucho más amplia y plural. I hi ha alguns exemples, clar, no hi va haver una vaga general de tota Catalunya, ni de tota Espanya, però sí que hi va haver una vaga general del Baix Llobregat, sí que hi va haver una vaga general del Vallès, de diversos dies, que va començar per uns despidos. Llavors dius, bueno, aquesta diferència es nota respecte a aquesta altra transició. Moviment obrer, sindicats, il·legals, fent vagues, fent molta força, aconseguint drets que ya la OCDE los cortó. Por ejemplo, te despiden de una fábrica, aquella época era más fordista, había mucha más industria, la industria era del 30 y pico %, hoy no llega ni al 20, ¿no? Había mucha más organización en fábricas, ahora está todo mucho más disperso y segmentado. Se consiguió, por ejemplo, ante un despido improcedente, tú elegías si volvías a entrar a currar o cogías la indemnización, que no era de 33 días por año, ni de 45, era muy superior a la de ahora. Y más aún cuando tenían 50 y pico de años. Oye, ahora le va a costar encontrar trabajo, igual te dejaban 3 anualidades para que tú pudieras tener, ante las dificultades de encontrar trabajo. Entonces, algunas de estas cosas se consiguieron, pero las cortaron cuando los pactos de la Moncloa. Allí ya hubo una división, llegó mucho dinero de Alemania para financiar PSOE, UGT en aquella época, para un poco desmontar Comisiones Obreras, sobre todo de una fundación que se llama Friedrich Ebert,
Y entonces decíamos, oye, pero si no hay liberados, ¿cómo tiene ahora tantos liberados UGT? ¿De dónde ha sacado la pasta? Había un poco esa historia de canalizar aquella transición. Y con los pactos de la Moncloa y con los asesinatos de los abogados de Atocha, cambió la cosa. El compromiso de la bandera de España, el rey, la redacción de la Constitución, todo aquello marcó una salida pactada y no una ruptura, y con el 23F lo remataron los militares. Entonces, no fue una transición como nos hubiera gustado, con predominancia de los derechos sociales, pero sí que es verdad que los convenios colectivos en las empresas, los derechos de los trabajadores, dieron un salto cualitativo muy importante. Pero con el nuevo redactado del Estatuto de los Trabajadores, dijeron, dentro de las empresas no podéis hablar de organización del trabajo. El único que tiene mando es el propietario, el dueño, los jefes. Y se prohibió a los sindicatos hablar de organización del trabajo. Compatibilidad de horarios, el tema de cómo se organiza sin discriminación el reparto de las tareas, eso quedó vetado. Comisiones Obreras hizo una huelga general ella sola, con otros sindicatos más pequeños. No existía CGT, era CNT, USO, varios de esos, y la UGT boicoteó esa huelga general. Y se consolidó ese Estatuto de los Trabajadores. Después han ido pasando estos 30 y pico de años, y mucha gente nos lo recuerda. Oye, que el tema de evaluar salarios, de evaluar derechos, ha venido con muchas reformas laborales del PP y del PSOE en estos 30 años. No es solo a partir del 2009 con la crisis. Ya venía la gente diciendo, es una vergüenza el mileurismo. Ahora parece que el que llega a 1000 es la hostia. Pero antes del 2008 había esa, incluso por ejemplo, cuando la marcha de la dignidad empezó, se llegaba a salario mínimo 1.200 euros para que te queden con los descuentos 1.000 netos después de las retenciones de Hacienda, del IRPF, ¿no? O pensión mínima 1.000 euros, decían los compañeros de la marea pensionista, ¿no? La renta garantizada para el que no tiene ningún tipo de ingreso, 670, que la tiene bloqueada Junts pel Sí en el Parlamento. Hay una serie de derechos que se han ido perdiendo con el neoliberalismo antes de la gran crisis del 2008 a partir de entonces, ¿no? Entonces, el paro también es un problema diferente en España que en Portugal o en Francia. El paro ha estado por encima del 20% todos los años desde el año 78, exceptuando los más álgidos del tema de la burbuja inmobiliaria. Allí se quedó en el 10, pero el resto de todos los 30 y pico de años ha estado por encima del 20. Por lo tanto, te das cuenta que a pesar de que la economía no fuera tan mal como ahora, hay un problema estructural de que no hay solución. Desgraciadamente, nos están diciendo las estadísticas que se destruyen a nivel global. Se hizo el estudio, ¿no? Lo presentó los abogados estos de Cuatro Casas, de Barcelona, lechosos, fachosos, pero bueno, el estudio tenía datos que son interesantes. 7 millones de empleos se destruyen y las nuevas tecnologías solo son capaces de crear 2. Por lo tanto, queda menos 5. Y eso tiene una previsión continuada. Ahora, de este año el estudio. Entonces, la realidad de los trabajadores y trabajadoras es que 1/3 de los trabajadores asalariados mantienen condiciones de los 90, 80, un poco mínimamente bien, pero la precariedad se ha extendido. O estás en este 20% de paro, o estás en el resto que predomina la precariedad. La precariedad, ¿qué es? Cuesta llegar a los 1.000 euros netos. Cuesta tener contrato fijo, la mayoría de los contratos ya sabemos que se hacen temporales, y cuesta tener incluso las 40 horas. La mayoría de los nuevos hacen contratos a tiempo parcial, sobre todo a la mujer, no? Li fan molts, jo veig moltes nòmines de 700 euros i dic, hòstia, però si només treballes 28 hores a la setmana, aquí s'ha d'exigir completar la jornada per millorar el salari. Bueno, pues aquesta és una tendència molt forta, ¿no? Eventuales, salarios bajos, a tiempo parcial, y luego también hay algunas otras diferencias que también aprobó el PSOE y el PP, ¿no? Las ETTs, empresas de trabajo temporal, que aquí en Cataluña ocupamos todas las ETTs durante un año y pico y al final se firmó un convenio que si ets d'una ETT y vas a trabajar a la SEAT, te corresponde el salario de un trabajador de la SEAT, nuevo, sin antigüedad, el más bajo, pero no el salario mínimo.
I la patronal creó les empreses de serveis, que són aquestes que substitueixen, no sé si us he sentit parlar de les Kellys en los hoteles, las habitaciones a 2 o 3 euros, de limpiar. Estas ya no cumplen el convenio del hotel del señor Gaspar o de este o del otro, sino que te dejan con un salario mínimo o poquito más, para no cumplir el salario de hostelería. Porque si fueran de una ETT, la ley dice que tendrían que pagar el salario del convenio de ese hotel. Ellos han ido buscando otros truquillos legales, como las empresas de serveis. ¿Hay convenio colectivo del sector serveis? No. Por lo tanto, ¿qué se aplica? El salario mínimo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Este truquillo no es el único, hay muchos otros, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en Movistar, Telefónica, del comité de empresa, y hay contratas, subcontratas y falsos autónomos. Y le dicen a la gente, oye, que no te voy a dar trabajo, que te voy a putear si no te haces autónomo. Esta semana pasada hemos ganado centenares de resoluciones de inspección de trabajo, después de aquella huelga de Movistar que nos metimos dentro de la tienda, si os acordáis, de Plaza Cataluña. Hemos ganado que son falsos autónomos. Por lo tanto, que la ley, como dice que en Seguridad Social se puede reivindicar 4 años para atrás, la patronal tiene que pagar 4 años de cuotas a la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena, y los autónomos pueden pedir que les devuelvan las cuotas de autónomo que ingresaron en la Seguridad Social, pueden ser 20.000 euros, de atrasos 4 años para atrás, ¿no? Entonces, esa estrategia de segmentar es general en todas las empresas. No hace falta que sea una multinacional. Divide y vencerás, pues es una cosa que han aprendido muy rápido todas las pymes incluso, ¿no? Entonces te das cuenta que la empresa es global, puede deslocalizar fácilmente a otros países, lo hemos visto en el textil, lo hemos visto en químicas, lo hemos visto en muchos sectores, perquè la llibertat de moviments de capital i d'inversió, quan va caure, que eren els països de l'est, la URSS i tot allò, se acordó libertad total de movimientos de capital en todo el mundo a partir del año 90. Aquellos cayeron en el 89, a partir del 90, pero la libertad de movimiento de personas no, solo pueden moverse los capitales, ¿no? Entonces, esta segmentación global dificulta la coordinación. Jo em puc trobar dintre del meu edifici de Telefònica companys de 6 o 7 empreses diferents, de contrates, de subcontrates, d'autònoms, cada una amb unes condicions diferents, i costa més agrupar per un mateix conveni quan no ets de la mateixa plantilla, ni ets del mateix amo, ni la mateixa nòmina. Però encara costa més agrupar-me amb tots els de Telefònica d'Amèrica Llatina, perquè quan jo estic atenent en el 1004 en el telemàrqueting i a l'altre costat de l'Atlàntic contesta una noia de Colòmbia o una noia del Marroc, com ho fem si allà tenen por per muntar un sindicat perquè els matin a Colòmbia o al Marroc hi ha una repressió brutal? Això com s'arregla, aquest internacionalisme? És més difícil, són els mateixos amos i és més dificultós amb l'empresa global enrere. Però sapiguent això hem de tindre altres estratègies, no? I el principi fonamental és, si veiem que durant aquesta transició amb limitació de drets laborals i socials hi ha hagut 30 o 40 anys on, a mica en mica, poquet a poquet han anat retallant els drets, i ens adonem que quan hi havia una altra correlació de forces, encara que no fossin països socialistes realment, sinó que era un problema de falta de democràcia en aquells països, resulta que en Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, le dicen a los obreros, estamos dispuestos a la cogestión, a que tengáis el 50% del Consejo de Administración, los trabajadores, los sindicatos y entre todos decidamos cómo funciona Volkswagen, era el miedo que tenían a que se extendiera, y no era socialismo desde mi punto de vista, pero que se extendiera ese rojerío de derechos por toda Europa, y financiaron todo eso, de una manera brutal para canalizarlo, ¿no? Ahora lo que vemos es que no hay espacio para esa socialdemocracia acomodada. Aparte de las puertas giratorias, de colocarse todos ellos, yo tengo el exsecretario general de las Juventudes Socialistas en Telefónica, tengo la que era la Trinidad también en Telefónica, ya es lo que sabe, la presidenta de Navarra en Telefónica, que era una corrupta también del PP, una del pueblo navarro, ¿no? Tengo al Zaplana, al Urdangarín, que ahora está en excedencia, al Rato, al Narcís Serra, ahora que lo han desplazado a Miami. Es brutal esto de las... Pero en una empresa como esta, como Telefónica, aún lo ves más claro, ¿no? La mujer del Rajoy, el marido de la otra, es increíble la cantidad de gente que está... Entonces nos damos que ese espacio que la socialdemocracia antes tenía para pequeñas limosnas a los trabajadores,
ahora está vetado. El poder del mundo financiero en la Unión Europea es muy bestia, más que en Estados Unidos. Entonces, tienen un control a través de los bancos y de la élite esta del que tiene tanto poder financiero que no le dejan espacio a la socialdemocracia. Al mismo tiempo, los sindicatos, por prácticas similares a las del PSOE, están muy deslegitimados, las cúpulas. No hablo de los afiliados ni de los trabajadores, pero es una encuesta del CIS y te das cuenta que está peor que el ejército, peor que la iglesia, peor valorado que muchos otros grupos. Dices, pero esto es increíble, pero se lo han ganado a pulso a veces, ¿no? Porque cuando las decisiones no se toman como hacíamos en la transición, con democracia, la asamblea decide, tú tendrás una idea, tú otra, pero entre todos vamos a intentar levantar esto, pues se han cargado eso. Claro, es que era uno de los objetivos. La democracia no podía entrar en las empresas. Esas 8 horas eran de dictadura. Tú allí a callar, a tener miedo y a obedecer a la orden. Entonces, eso que fue organizado legalmente en la otra transición ha sido con el voto a cada 4 años en las elecciones sindicales y yo después firmo o no firmo con consulta o sin consulta. Y sin consulta ha sido demasiadas veces y mucha gente está cabreada por cosas que se han firmado, como la ampliación de la jubilación a los 67 años. ¿A quién le preguntaron? Y lo firmaron con Zapatero. Entonces te das cuenta de esa deslegitimación que tienen los actuales. Hay un bisindicalismo porque también tienes que montar las candidaturas empresa a empresa, que si pudieran un día se votan los representantes de los trabajadores en las empresas y fueran todas las fábricas de España, saldría un Podemos segurísimo, ¿no? Pero como es mucho más dificultoso, pues hay esas limitaciones. Ahora, lo que sí que se ha ido manteniendo, a pesar de estos dirigentes o de los otros, són uns quants principis que són els mateixos, sempre. S'ha de mirar una miqueta també la història per saber d'on venim i cap on volem anar. La democràcia, les assemblees decideixen unitàriament. El sindicat ha de ser plurinacional, ha d'haver-hi la seva personalitat jurídica a Catalunya, a Euskadi, a tal. Tot això ho muntàvem. La Confederació de Comissions Obreres des del principi, igual que el PSUC, tenia su propio NIF y tenía sus representantes en la estatal o en la internacional. El PSUC tenía sus representantes directos en la tercera internacional. Por lo tanto, és una tradició, el que és la qüestió de defensar els drets nacionals vinculats als socials, el tema de les assemblees i la democràcia, el dret d'autodeterminació i ser solidaris internacionalistes. No dir nosaltres som els millors, no. Sempre hi ha hagut una voluntat de solidaritat para ayudar a los mineros cuando la Thatcher les puteava, o a estos o a los otros, i ara estem amb els refugiats. Aquesta tradició s'ha anat mantenint de l'hilo rojo, amb aquests principis. S'ha incorporat totes les qüestions dels principis d'ecologia, de ser organitzacions interètniques on es senti còmode qualsevol persona d'un altre origen, i el tema feminista, això és clau, perquè quan als 70 això no es va incorporar bé, ni el feminisme ni l'ecologisme, ens ho deia el Manuel Sacristán i altres ideòlegs teòrics molt bons que s'han donat compte, els dirigents que tenien raó, però 20 anys més tard, i la veritat és que aquestes democràcies que ens agradaria introduir a les empreses estan pitjor que al carrer. Quan el 15M, quan alguns anàvem a dormir a la plaça Catalunya, hòstia, pues es de las 2 o 3 tiendas que hay aquí de sindicalistas, ¿dónde están los sindicatos? Pues la verdad, había dificultades. Había dificultades, el movimiento obrero estaba a la cola en ese momento. Calladicos, habían firmado lo de los 67 años la jubilación. No estaban como en la otra transición, que aún no eran legales cuando no eran los partidos y había más movimiento. Entonces, esos cambios nos indican ciertos déficits que hay que corregir. Hay gente que monta Asamblea General de Afiliados en una empresa para no discutir en una Asamblea General de todos. Puede ser. La SEAT solo se hace asambleas de UGT o asambleas de comisiones y no se hace Asamblea General. ¿Por qué no? Y eso ha llevado muchos años de clientelismo. Otros le dicen que en Andalucía, más que clientelismo, ya era caciquismo, ¿no? Te meto en este L, te meto en el otro, dame tu nombre, te afilias al UGT y al PSOE, votas siempre conmigo, y entonces esto ha generado un tipo de forma de ser. Hostia, ¿qué pasa? ¿Que es la manera de construir? No, así nos ha llevado a esta historia, ¿no? Al mismo tiempo se ponen encima de la palestra todos estos temas de què farem amb la caja única de la seguridad social. Por ejemplo, el tema de las pensiones. La caja sabéis que es estatal. Entonces,
Ay, si va a Cataluña amb el dret a decidir eso, ¿qué pasará con ese dinero de las pensiones que está en esa caja única? Los vascos reclaman que se reparta la caja. Nosotros no lo tenemos decidido, pero en principio hay una voluntad de tener una propuesta de fraternidad para garantizar las pensiones para todos. Bueno, esas cosas ahora sí que van a salir encima de la palestra. He conocido hasta algún pensionista que dice que tipo a la independencia será censado en Andalucía. Y yo digo, ¿es posible? Hombre, no es así como hay que construir, con los miedos y con el individualismo. Es factible que haya pensiones dignas para todos, pero tienen que mejorarse los salarios para que las cotizaciones a la seguridad social llenen la caja otra vez. Como los salarios han bajado tanto y se pagan mucho en negro, no hi ha els suficients diners a les caixes de la seguretat social. Et trobes també amb altres debats. Els convenis han de ser provincials, com la majoria, perquè un treballador de la construcció a Lleida cobra un 30% menos que el de Barcelona. Un trabajador del metal en Lérida cobra un 30% menos que el de Barcelona. Los convenios pueden ser de empresas, de sector, y si son del sector pueden ser provinciales, catalanes o estatales, los tres. Entonces tenemos ese debate. Hay mucha gente que apuesta por unificar por lo menos los convenios catalanes y otros que dicen convenios estatales. También es verdad que el coste de la vida no te vale lo mismo un piso en Extremadura que en Barcelona, o en Lérida que en Barcelona, depende, no? Però hi ha una tendència que si tu no unifiques més els convenis, no tens la mateixa correlació de forces com per arrencar tassa dels beneficis que se'ls emporta tots la patronal. I els salaris estan molt baixos. Per tant, si els convenis fossin de Catalunya, almenys hi hauria més possibilitats de lluitar junts. Nosaltres, quan vam començar la vaga de Movistar, vam dir, al final, catalana no, estatal, todos juntos, i vam intentar arrencar les victòries tots junts. Ja sabem que sempre hi ha més força a les vagues a el que és els nuclis grans industrials, l'àrea metropolitana de Barcelona, la de Bilbao, la de Madrid. La majoria de les vagues a la transició del 78 a la d'ara es feien en aquests grans nuclis. També és veritat que el número de horas de huelga en la transición del 78 era el triple que la de ahora, teniendo menos población activa. Ahora hay muchos más asalariados, en aquella época no sé, eran 8 o 9 millones, ahora hay unos 14 o 15, y era el triple de horas de huelga. Imaginaros cómo estaba la correlación de fuerzas para conseguir esas victòries. Llavors, veient una miqueta com ha anat funcionant tot això, ara tenim els debats de renta bàsica universal o renta garantizada, perquè no hi ha treball per tothom, costarà molt anar-ho construint, garantim una renta garantizada y otros apuestan por la renta básica universal, y estos debates se meten también dentro del movimiento obrero y cualquier organización política. Están los debates de el reparto del trabajo. Siempre decíamos, hombre, si el PIB crece, la riqueza crece y las tecnologías se desarrollan, llevamos 30 años con nuevas tecnologías y con incremento del PIB, se tiene que repartir la riqueza y se tiene que repartir el trabajo. Entonces, hay gente que está intentando, en Suecia hay un grupo de varios municipios que están haciendo la prueba de las 30 horas, en vez de 35 para repartir el trabajo, pero aún y así nos damos que no hay solución para el 20% del trabajo, aún reduciendo la jornada. Si os acordáis, se celebraba hace poco el aniversario de que las 8 horas se consiguieron en el Paralelo, en la Canadenca, la fábrica aquella de las 3 chimeneas que aún se aguantan allí. Era 48, no era 40, pues trabajaba los sábados, el domingo había misa, pero fue una victoria increíble a extender en aquella época y luchó toda Barcelona. Los piquetes dejaron en aquella época semanas enteras Barcelona sin luz para conseguir las 8 horas. Imagínate ahora, estamos viendo en Francia cómo resisten más, bloquean las centrales nucleares, las gasolineras, otras formas que permitan agrupar a todo ese precariado que hay disperso y que no está en la fábrica fordista como antes. Eso es lo que hay que ir pensando. Los argentinos que hablaban de los piqueteros, otros hablan de... Hay que ir pensando, por lo tanto nosotros creíamos que ajuntar tots els que lluiten amb la marxa de la dignitat, tots els sindicats siguin de les sigles que vulguin, i fer una mobilització continuada, sostinguda, una abans de l'estiu i una altra després de l'estiu, era bo després del 15M. I després ja va sortir Podemos, però va ser un inici molt maco, encara que quan vam arribar a Madrid ens vam trobar amb els infiltrats a la poli que van muntar aquell espectacle, però era una idea preciosa veure com gent de la marea blanca, de la marea pensionista Iaio Flautes, de la que era la gent d'educació, tota la gent de tota la... ajuntaven amb el moviment obrer, amb la marxa de la dignitat, mobilitzant el conjunt de l'Estat.
També tenim alguns límits que han de ser honestos i els hem de dir des del principi. Yo me cambio del catalán al castellano, cuando miro a alguien, os da igual, ¿no? Da igual. Porque conozco a alguno y me cambio y no me doy ni cuenta. Pero bueno, la idea fundamental era aquesta. Els principis es mantenen, però tenim un contexto, antes le llamábamos imperialismo, pero aunque le cambiemos el nombre es lo mismo. Hay algunos estudios que demuestran que los imperialismos en Estados Unidos son distintos de los imperialismos en la Unión Europea. Hay dos bloques en Estados Unidos que se reparten el bacalao. Uno está montado por la Fox como medio de comunicación principal. Si veis Imagen y Movistar, casi todo es Fox. Y ahí están las empresas de armamento, las petroleras y las farmacéuticas. Estos tienen una alianza mundial por control geoestratégico de varios territorios. Pero después el otro polo más importante son la City de Londres, que sabéis que es el doble de la bolsa de Berlín, la de Frankfurt, la de París, es brutal aquello, tiene un régimen municipal diferente, no pueden votar los ciudadanos al alcalde de la City de Londres, votan el alcalde de Londres, pero la City de Londres solo votan los financieros, ellos y tienen un estatus jurídico aparte, como podía ser Gibraltar, una historia se han montado y tanto Grecia como Argentina, cuando firmas lo de la deuda, te obligan a firmar que si hay alguna discrepancia con la deuda que le debes a los banqueros, sus juicios no serán nunca en Grecia y serán en la City de Londres. Así está escrito y así lo dejó escrito la derechona antes de entrar Syriza. Y está firmado, por lo tanto, ¿qué justicia vas a hacer? La que ellos decidan allí. También le ha pasado a Argentina con Nueva York, si lo habéis visto últimamente. Per tant, aquests dos polos financers molt importants, la City de Londres, la Bolsa de Nova York, estan associats amb la CNN i amb els bancs. Banco Santander, BBV, todos estos son el otro pool del imperio. Y estos lo que quieren es controlar paraísos fiscales, libertad de movimiento de capitales, no tanto el petróleo, las guerras, como el otro bloque. Estos tienen mucha influencia en Estados Unidos y en todo el mundo. Esto es el imperio, los utilizan la OTAN, los otros también. Pero esto hay que saberlo. Sin embargo, en Europa, el capitalismo financiero es el que domina. La banca tiene el triple de peso que en Estados Unidos. Es brutal. Entonces, todo el mundo financiero en la Unión Europea, sabéis que en Bruselas hay 17.000 liberados por las multinacionales para ir hablando eurodiputado por eurodiputado, para comer la olla, a ver cómo salir esta directiva, este reglamento, esto y lo otro. Los sindicalistas, juntándolo a todos, no llegan ni a 100, ¿no? Y los otros tienen 16.000. Esa es la realidad de lo que hay hoy en día. Este imperialismo ha hecho una arquitectura jurídica de la Unión Europea, alemana, controlada más por ellos que por nadie, muy jodida de cambiar. Vamos a intentarlo, con Varoufakis, con estos, con los otros, pero hay que intentarlo. Pero es muy difícil, porque te exige la unanimidad para algunos cambios, para los importantes. Solo que un país pequeñito como Luxemburgo diga que no, tú no puedes cambiar los tratados de la Unión Europea. Tiene que ser por unanimidad. Puedes salirte, como está planteando Inglaterra, el Reino Unido ahora, pero la arquitectura jurídica la tienen muy bien planteada. A vegades a l'Ajuntament de Barcelona, l'interventor de l'Ajuntament diu: ei, això no es pot firmar. Què dius? Això està prohibit per la directiva tal de la Unión Europea, que en cascada, ley estatal, ley autonómica, y tú aquí los ayuntamientos, aunque tengas el 90% de los votos, no te deja, porque te dice el interventor, es que te van a acusar de prevaricación enseguida. No puedes saltarte las leyes estas de la Unión Europea. Entonces, et dones compte que aquests límits estan sobre la taula i els hem de discutir per millorar els drets socials dels treballadors, perquè, per exemple, ja tenim servei d'atenció a la dependència. 3.000 treballadores que cobren 700 euros, que cuiden la gent gran, discapacitats, per les cases, que venen 2 hores. Tienes un convenio colectivo muy malo, no llega ni a los 1.000, se quedan con jornadas parciales. Hombre, pues vamos a intentar que el ayuntamiento pague bien a estas. No, la libertad de mercado es sagrada en la Unión Europea. Tienes que coger, aunque se presente el Florentino Pérez con su empresa, a la que puje más bajo en la subasta. No puedo cambiar los porcentajes de la subasta para darle más. No, esto no lo puedes poner, esto no lo puedes poner. Pero joder, con la libertad de mercado, esta directiva de la Unión Europea, pero si hemos ganado el ayuntamiento, no se puede. Tenemos que tener en cuenta esos límites. Por eso es importantísimo ganar la comunidad autónoma, el Estado y alianzas internacionales. Entonces nos damos cuenta de que este posible cambio tendrá unos límites que vendrán, como lo hemos visto en Grecia, lo que han hecho los alemanes.
putear a Trump. Esa es la realidad que tenemos que pensar y calcular. Y ellos lo tienen planificado porque cuando tenían excedente de capital, todos los alemanes que ahorran mucho, los bancos y tal, ¿a dónde invertimos que nos den más del 2%? Para España, para Portugal, para Grecia, tales créditos. La Caixa o el BBV o el Santander no tenien tant per donar tants crèdits. Van demanar-ho al nord d'Europa. Al nord d'Europa sap això, perquè ho he vist com funcionava abans això, el problema de la deuta, a Amèrica Llatina, a Àfrica, a altres països. Y ellos decían, tú dales que lo vamos a dar bien jurídicamente, diles que amplías el crédito para la casa, para reformarla, para el coche, para lo que les haga falta, no hay problema. I ara a les empreses, que les empreses també tenen la deuta molt més gran que els particulars, al conjunt de l'Estat. Esa estrategia era planificada por el poder financiero de la Unión Europea. Y ahora lo tienen bien atado. Y tenemos una deuda superior al 100% del PIB que tardaremos 100 años en devolver. Y el otro día el jefe de estudios del gobierno alemán salió en RAC1 con traducción y deia, es que la estrategia para los países del sur de Europa es que los salarios continúen bajando en los próximos 30 o 40 años hasta llegar al nivel de los países del este, 700. De media, a la media está 1500, 1600. Eso, si lo dice con toda la cara dura ya el jefe de estudios del gobierno alemán, claro, como es poco a poco, no exige una revuelta, una revolución inmediata, como si te lo dicen, os quitamos todas las pagas extras, reducimos los salarios un 30%. Pero la gente tiene que saber que ellos tienen ese plan para organizarnos, eso es fundamental. Entonces tenemos una deuda que devolver, que es ilegítima y hay que renegociar y no devolverla toda, eso está clarísimo. Pero hay que tener acumulación de fuerzas para hacer eso. Y hay que contar con mucha gente que aún no se ha incorporado al hacer juntos. Votan, pero otra cosa es hacer. Y si no hay una estructura organizada, reparto de tareas, acostumbrando a la gente a la democracia de base, es difícil tener la correlación de fuerzas solo con el voto cuando llegue el momento que los alemanes te chantajeen. Què vol dir fer una altra manera de viure, una altra cultura? Perquè continua predominant la cultura individualista, egoista, que em vaig a comprar, que sigui més barat, que da igual de Xina, d'aquí i d'allà. I aquest individualisme no és el mateix que, a veure, compro amb unes cooperatives, construïm d'aquesta manera, quan hi ha algú que li amenaça de desahucio jo hi vaig, quan hi ha... És una altra manera de vida quotidiana. I aquesta no està promocionada gens pels mitjans de comunicació. Guanya aquesta, por anuncios, por tertulianos, por todo lo que queráis. I és brutal, és el que deia el Gramsci, moltes vegades també diu altres companys de Podemos, que tenen el Gramsci a l'ordenador, la hegemonia és fonamental, és cultural, i la cultura es va adquirint amb una pràctica diferent de vida quotidiana. I hem de canviar, és importantíssim votar, però també és important el fer una altra vida quotidiana i organitzar-se d'una altra manera per tindre la correlació de forces. Clar, ¿a on te deixo els meus diners? Hòstia, la Caixa, porque tiene más cajeros. Bueno, es que los podrías dejar en la banca ética. Bueno, es que ahora no dan nada, bueno, no dan ni el 1% nadie ahora, pero ponlos en un sitio donde no inviertas en armamento, ni en matar gente, ni en tal. Això no s'ho hem de pensar. On vaig a comprar? El Corte Inglés que està... Bueno, podem pensar altres maneres de construir això, no? I això és fonamental, no? Per tant, el possible canvi tindrà uns límits que venen, sobretot del poder de la Unió Europea, i hi ha altres coses que s'afegeixen ara. La crisi ecológica es brutal. No se habla tanto porque está todo el poder, pero en 30-35 años el petróleo, aunque haya bajado ahora, se acaba. No hay material para nucleares. No hay uranio para fabricar nucleares, aparte de que estemos en contra por los accidentes que hay y lo que duran de miles de años después la radiación, no hay. Hay un problema energético, por eso te he dicho el pool de aquellas americanas que están con las de armamento y las petroleras juntos para hacer esto. Ellos lo saben, por eso han actuado así en Libia, en Síria, tal. Això és fonamental, totes les guerres des que hi ha hagut d'Iraq estan pel control dels recursos energètics y de otras materias primas. Si los chinos o los de la India vivieran al nivel que vivimos nosotros, el planeta está destrozado. Y como ellos están creciendo, saben que se agotan los recursos naturales y esto tiene un límite. Y cuesta mucho de hablar. Algo inventarán. Alguna tecnología saldrá, però de moment no sale. I nos queden 30 anys. Per tant, això també s'ha de parlar de manera democràtica. No només com ens organitzem, sinó quin disseny de vida tenim, perquè o potencies el transport públic o prioritzes unes coses o després no tendrás con un salario de 700 euros qué gasolina vas a comprar, ¿a dónde vas a ir de vacaciones? Ahora hay gente que dice, hostia, el avión aún me puedo hacer
alguna semanita en el Caribe, hay una oferta. Verás cómo se va a poner esto, es brutal. La crisis ecològica i de recursos jo crec que és una cosa de les que es parlen massa poc, no? Per tant, el model de producció s'ha d'anar també construït d'aquesta manera. I els exemples, quan molta gent ha intentat dir no se puede, demostren, ostras, este piquete de la paz, con 30 personas ha parado el desahucio y nos decían que no, que es imposible, esto es ilegal, que tendrà la deuda. Sí, se puede. I veies que fèiem la marxa a la dignitat i feies que fèiem la vaga de Movistar y los trabajadores trabajaban gratis los sábados y los domingos y juntando a gente de 600 empresas que hay en Barcelona trabajando para Movistar, que van a tu casa a reparar la ADSL o a ponerte el teléfono, una centralita, lo que sea, 600 empreses distintes. Però els van convocar tots a la plaça Catalunya, entre tots decidim, entre tots lluitem i decidim quan lluitem i què es firma. La cúpula después de comisión sujetiva hizo eso, pero se consiguió que los que trabajaban gratis sábado y domingo, por cada día de trabajo son 65 euros por una guardia por trabajar un sábado o un domingo más un día más de vacaciones. Y antes trabajaban gratis los sábados y los domingos. Clar, això no t'ho diuen per la tele en portada del telediari, ni TV3, ni la otra, ni la Sexta, és difícil. Ens va costar molt que el Wyoming tragués algo perquè li tenen prohibit amb el contracte que té que él participe en los guiones metiendo cucharada y buscamos excusas jurídicas pues para que salga un día con la ADA o con este o con el otro, pero cuesta mucho sacarlas de la Sexta, los ejemplos de victorias de que sí se puede, ¿no? Entonces, recursos hay de sobra, para que la gente viva mejor si se redistribuyera, se repartiera el trabajo de sobra, porque son años y años creciendo el Producto Interior Bruto y de nuevas tecnologías que permitirían cantidad de redistribución de la riqueza y de reparto de trabajo. El tema es tener la fuerza suficiente para conseguirlo con este cambio de cultura. Y cómo estos debates que hacemos en las plazas de los barrios no se hacen dentro de las empresas. Algunos decían, oye, por ejemplo, nosotros tenemos esto conseguido, ¿no? En convenio. Cada mes tienen derecho a los trabajadores a 1 hora de asamblea para sus debates en tiempo de trabajo y en locales de la empresa sin que esté el jefe de la empresa. Los funcionarios también lo tienen, maestros también lo tienen, sanidad también lo tiene. Digo, de asambleas de trabajadores unitarias dentro del tiempo de trabajo i dentro de los edificios. Aquesta pràctica s'ha de començar a promocionar encara més. Ja sé que només ho tenim alguns en els convenis, no és ni molt menys la majoria dels treballadors, però no se hace en la SEA, no se hace en la NISA, no se hace de tal, te encuentras con un individualismo, un clientelismo. El capo de UGT me ha resuelto esto. Bueno, pues no puede ser. Té que haver-hi igualtat, democràcia, també dintre de les empreses. És fonamental perquè si no ens trobem que quan decimos aquello de oye, y si no, huelga general, coño, predomina el miedo dentro de las empresas, no es como la otra transición. Entonces esto es fundamental. I quan es fa el debat de com es construeix una nova república, una nova constitució a nivell d'estat, a nivell d'Europa o a nivell de Catalunya, el que es decideixi, estos debates tampoco están dentro de las empresas. Nos encontramos que en Islandia, donde se hizo la nueva constitución, en Ecuador, en Bolivia, los sindicatos participaban mucho más que aquí. Y aquí, cuando empiezan debates de procesos constituyentes que hay que redactar algo nuevo, está el juez Vidal, el teatrillo de Junts pel Sí, que la élite la volen fer ells el redactat y que el pueblo lo rectifique, y es un redactado de constitución neoliberal. Y esta es la que nos tienen preparada. O el pueblo nos implicamos en agrupar más gente, o no hi ha possibilitats, si no participa el poble, de situar alguns debats, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Circunscripción única en Cataluña? ¿O que el voto de uno de Lérida valga el doble que uno del área metropolitana? Que jo estic per una persona, un vot, que siguem tots iguals, perquè això és el que li ha donat sempre poder a la dreta catalana, que els vots de Lleida, Girona o Tarragona valguin més que els de Barcelona. És fonamental. Doncs això s'ha de parlar dintre de les empreses. I als barris igualment, d'això a tot arreu, no? Les llistes com han de ser? Tancades per partits o es podrien planificar que fossin obertes? Portem 35 anys pendent de debatre la Generalitat una llei electoral i no ho volen fer perquè té el poder actualment aquesta gent que té més pes, els pobles petits, no? Com es pot revocar un alcalde si no t'agrada el que està fent o està incomplint? Amb quantes firmes del poble? O un president de la Generalitat? Ho parlem o no ho parlem?
o ho deixem que siguin ells amb els seus trepitgeros dintre del Parlament, els únics, i el poble no pinta res? No és el poble el poder constituent qui hauria de tindre? Això s'ha de debatre a totes les assemblees, redacti qui redacti, a nivell de Catalunya o de l'Estat, no? O el que van dir a Bolívia, aquests països. Con el 15% de las firmas se puede pedir que una ley que han aprobado se pase a referéndum porque no nos gusta. 15 o el 20, me da igual, però alguna cosa, no? La propietat ha d'estar supeditada al bé comú o la propietat és sagrada y a un tío que ha acumulado, aunque lo tengan para mano, no se le puede tocar, ni expropiar? Pues la propietat per mi hauria d'estar supeditada als mínims, no? De pa, sostre, treball, dignitat pel conjunt de les persones. Però com lo redactamos, ¿dónde se pone la coma? Ahí, si lo delegas en esto que van a hacer los del Parlament, la caguem totalment, encara que tinguin majoria absoluta. Ha d'haver-hi algun mecanisme de poder parlar de tot això. Hi ha gent que diu, s'hauria de parlar d'un estatut dels treballadors català, perquè si el gran conjunt d'estat, con el gran pacto, no se puede, pues por lo menos que se visualice donde hay acumulación de fuerzas, un giro a la izquierda y jodemos a los de Convergencia y a los del Estado al mismo tiempo. No sé si esto conectaría o no. He visto algunos de Esquerra Republicana que están diciendo por la parte izquierda de Esquerra, en minoría, que defienden campañas por el salario mínimo 1.000 euros en Cataluña, no sé qué, y tal, enfrentándose a otros más vinculados a Convergencia, ¿no? En ese pacto. Bueno, pues este és un debat. A l'Estatut dels Treballadors pues es pot fer o no es pot fer, però sortirà això a la palestra, amb tot aquest rotllo. I al mateix temps sortirà el debat del procés constituent per dalt muntat per aquesta colla, sortirà al mateix temps de tot el debat d'en Comú Podem. Ens conformem amb asambleas unitarias, no hemos visto el sujeto, saldrá al mismo tiempo que el Artur Mas y el otro planifiquen lo otro. Por lo tanto, eso hay que calcularlo cómo nos afectarà. El que sí que és veritat és que la nostra pàtria són els drets socials, no tenim cap més pàtria que el benestar de la gent i que haurem de fer aliances amb Portugal, Itàlia, França, Grècia, perquè els del sud d'Europa, veieu la reforma laboral de França, està a saco. Ese es el plan que tienen. I sense recolzaments internacionals, sense el fil roig aquell de l'internacionalisme solidari que dèiem, no hi ha manera. Tu sol t'ofeguen ràpidament. Mireu el que li han fet a Grècia. No hagueren fet el mateix si s'hagués implantat Portugal, Espanya, França o uns altres. Aquí està una mica el debat de l'acumulació de forces. És importantíssim guanyar Catalunya, és importantíssim guanyar el conjunt de l'Estat, però hem de tindre al cap de dónde viene este poder financiero brutal, cómo controlan ellos la deuda y el poder financiero de la Unió Europea. Per tant, hem d'animar la gent a que sí que es pot juntar la gent i construir tot això endavant, perquè jo crec que sí, que junts sí que es pot i tenim milers d'exemples que ho demostren.